Hola a todos, bienvenidos. Tenemos hoy a una persona muy especial. Tenemos a Linda Sazón, quien es una alumna mía y ahora es una maestra y con quien realmente se puede platicar de muchas cosas profundamente y realmente en esta ocasión invité a Linda porque tenemos un tema que amamos en común, que es a Rav Moshe Chaim Luzzatto. Y Linda es una persona que se ha especializado mucho en el Ramjal y por lo tanto, pues acá tenemos a Linda, quien nos va a hablar un poquito del Ramjal, de su obra y de unas reflexiones que considero muy importantes que compartir con ustedes. Así que, Linda, bienvenida. Es un placer tenerte acá. No, Aneta, al contrario. El placer sin duda es mío, el honor sin duda es mío y de verdad te quiero agradecer este espacio, te quiero agradecer el camino juntas, te quiero agradecer tus enseñanzas de tantos años y te quiero agradecer por lo que viene también. Maravilloso. Pues la verdad es que queremos como que nos hagas una pequeña introducción sobre por qué de tantos rajamim que hay, que tenemos bibliotecas enteras, por qué particularmente Rav Moshe Chaim Luzzatto fue atractivo para ti. Cuéntanos un poquito de cómo llegaste a él. Mira, te voy a platicar un poquito, no quiero hacer muy larga mi historia personal porque quiero que hablemos específicamente del Ramjal. Pero les quiero dar una pequeña introducción acerca de mi vida, cómo llegué al Ramjal y por qué es tan relevante y lo quiero compartir con todos ustedes y las reflexiones a las que he llegado a través de estos años de estudio del Ramjal y de estudio de Torah y Kabbalah, se los quiero compartir porque quiero que su camino espiritual no sea un camino espiritual de ascenso simplemente a un ascenso intelectual, sino quiero que sea un camino de transformación personal como ha sido para mí y como ha sido para las personas a las que he podido compartirles estas reflexiones y este estudio. Yo empecé mi camino espiritual cuando estaba muy joven, tenía 15 años y comencé a buscar espiritualidad, comencé a buscar conexión. Llegué a un grupo en donde hacíamos meditaciones semanalmente y de ahí empecé a escalar haciendo meditaciones ya por muchas horas. Iba a un ashram, meditaba, no encontraba ningún otro lugar de conexión, aunque crecí desde niña con una tradición judía y hacíamos tradición judía, no tenía yo el trasfondo de lo espiritual, de las explicaciones, de la conexión, del crecimiento del alma. Hacíamos el ritual, pero no tenía la conexión y mi alma estaba buscando todo esto. Entonces, a los 15 años comienzo con esto. Cuando estoy en una de las meditaciones y llego a un lugar y veo ciertas imágenes, a mí me desconectan y digo, este no es mi lugar, aquí no pertenezco. Dejo el ashram y mi mamá trae a un rabino a darnos clase cuando yo tenía 18 años a la Sí, casa, el cual hoy es el presidente de la comunidad, no el presidente, discúlpame, el rabino principal de la comunidad. sí, Él estaba joven, daba clases y durante 5 años, una vez por semana, nos dio clases. Ahí comienzo mi camino hacia el judaísmo, el despertar, empiezo a practicar ciertas mitzvot que no estaba acostumbrada, pero todavía yo necesitaba una búsqueda más profunda. Entonces decido tomar una maestría en estudios judaicos para entender un poco más a nivel histórico, a nivel intelectual, a nivel eh, como más académico, todo un claro. contexto de la Torah y cómo funciona, quién hizo el Talmud, quién hizo la Gemara, porque me faltaba todo este contenido histórico. Y dentro de las clases de la maestría conozco gente fantástica y algunos maestros que me enseñan un poco de espiritualidad. Y ahí yo empiezo a sentir que ese es mi camino. Empiezo a estudiar Kabbalah, ya tengo casi, que será como 15, 13, 14 años estudiando Kabbalah. Me meto a Sí, estudiar la maestría en Kabbalah y en ese momento yo me doy cuenta que quiero aprender y entender y empiezo a creer que para elevar la conciencia se necesita estudiar más libros y claro. estudiar más autores y estudiar más cosas. Pero paralelamente me doy cuenta, porque
tengo la oportunidad de estudiar un libro, del cual voy a hablar más adelante, que se llama Mesilat Yesharim, que se traduce, muchas veces lo traducen como la senda de los justos, que está mal traducido, tiene que Claro, ser la senda de los rectos. ¿Y así por es. qué? ¿Y por qué Yashar. está? ¿Y por qué decimos la senda y no camino? Porque el Ramjal, que es el autor de este libro, nos dice que el camino espiritual tiene que ser una senda, es un camino personal que uno tiene que transitar. No es un derech, no se llama derech Yesharim, Sí, se llama es una Mesilá. senda, claro. Exacto, es tu propia senda espiritual. Es una senda que tú vas a recorrer en soledad, obviamente con toda la sociedad y lo que conlleva, pero es un trabajo que tú tienes que hacer interno que te va a transformar. Entonces empiezo a estudiar este libro paralelamente que sigo mis estudios en Kabbalah y hace apenas como un mes que terminamos el libro. Obviamente yo lo había terminado, pero lo terminamos en estudio formal. El libro lo estudiamos con Ravarie Kaufman, a quien honro, admiro y tengo profundo respeto. Ravarie Kaufman es el traductor del Mesilat Yesharim al español y hace su comentario, y traductor y comentarista de N cantidad de obras como La Torah con Rashi, que casi todo el mundo conoce. Aquí están unos de sus de Claro. la Además Rashi. lo tuvimos acá en el canal porque cuando dimos Tomer Dvorá, le hicimos una entrevista, porque él es el traductor y el comentador de Tomer Dvorá, y obviamente la gente quedó muy fascinada. Así que muchas de las personas que van a ver esta entrevista conocen a Rabarié y es una persona muy admirada por todos nosotros. Cuéntanos. Bueno, sí, no, bueno, estudiamos casi 6 años con Ravarie Kaufman, y al concluir el libro yo empiezo a hacer ciertas reflexiones y empiezo a entender ciertas cosas del Ramjal y empiezo a tener algunas cosas que les quiero compartir, pero quiero antes darles un poquito la introducción de quién fue el Ramjal, qué hizo el Ramjal. Les quiero leer un par de citas de grandes jajamim que hablaron sobre el Ramjal para poder compartirles completo el camino que yo quiero mostrarles. Perfecto. Platícanos un poco de la vida de él para que tengamos el contexto. Cuéntanos dónde nació, qué educación tuvo, qué tipo de vida tuvo, que obviamente no fue fácil su vida. Platícanos un poco de él para que la gente se compenetre un poco con el autor. Sí, el Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, es también conocido como Ramjal, porque mucha gente dice, ¿quién es? Uno piensa que es el Ramjal y otro que es Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. No, el Ramjal es el acrónimo de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Él nació en 1707 en Italia, en la ciudad de Padua, en el gueto, y el Ramjal viene de unos años antes, estuvo Shabbatai Tzvi. Entonces, la sociedad estaba con un trauma socio-religioso muy fuerte por el falso Mesías, Shabbatai Tzvi. Entonces, Claro, todo el tema de los conocimientos esotéricos en esa época, en 1700, era un tema de alto voltaje. O claro. sea, la gente tenía mucho miedo de que vuelva a suceder algo similar, y fue duramente atacado en su vida por varias razones que les voy a platicar. Para que vean la grandeza del Ramjal, el Gaón de Vilna dijo que si el Ramjal estuviera vivo, él viajaría a pie desde el Báltico hasta Italia para aprender de él. Nada Así más. es, así El es. Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna. Maravilloso. El Yo Baal también Shem iría Tov, caminando a conocer al Ramjal. nos iríamos juntas. Así es. Habría todo un grupo de, de, de estudiantes del Ramjal. Peregrinos. Haríamos Claro. un peregrinaje, seguramente. Sí, El Baal Shem Tov dice sobre el Ramjal que era la manifestación del Mashiach Ben Yosef y que era una reencarnación del Ramban. Eso dijo el Baal Shem Tov. Y su sucesor dijo que el Ramjal murió tan joven porque la generación no era merecedora del nivel del Ramjal. Entonces, así es. Palabras mayores. Tenemos realmente el Ramjal. eh, lo que me llama mucho la atención, que me gustaría preguntarte, es por qué tiene libros de todo tipo. Tiene un
tiene libros de Kabbalah, tiene libros de perfeccionamiento, tiene libros que habla de Dios, tiene libros que habla del hombre, de las cualidades del hombre. ¿Cómo en tan pocos años de vida que vivió pudo lograr amasar una obra tan maravillosa? ¿Qué tienes que decirme al respecto? Mira, el Ramjal no solamente estuvo instruido de dos maneras. Una instrucción que tuvo, uno de sus maestros se encargó de su formación de lingüística, de su formación de gramática, de humanidades, todo ese tema que él desarrolla súper bien porque él fue dramaturgo, el escritor, filósofo, poeta, entre muchísimas cosas. De la otra parte tuvo otro maestro, gran maestro, que lo formó en todo el tema de Torah y Mishnah, Talmud, etc. El Ramjal a los 13 años fue enviado a una yeshiva y ahí amasó todos sus conocimientos. A los 17, él a los 14 años se sabía de memoria el Talmud, podía recitar, o sea, era realmente una persona outstanding, Padrísimo. fuera de este mundo, no era, podía recitar de memoria la Torah, el Talmud y ya conocía los escritos de Larisa. A los 17 años escribe su primer comentario a los textos de Larisa. Y a los 20 años, él revela que fue visitado por un maguid o por un maestro espiritual. Comienza como una sociedad secreta en donde empiezan a tener estudio, meditaciones. Cuando la gente empieza a saber sobre este maguid y sobre estas revelaciones que tiene, empieza a tener ataques y persecuciones. Y a los 22 años él escribe un segundo Zohar, el cual no lo tenemos, no. ¿Hay acceso a él, aunque sea parte, o nada más se sabe que escribió? Él a los 22 escribe una obra que se llama Zohar Coelet, se ha mantenido oculto, es un texto de 3000 páginas, y también escribe un segundo Zohar. Y no, yo no sé nada sobre esta obra, o sea, para que vean el impacto a dónde llegó el Ramjal con tan solo 22 años. Él explica las obras de Larizal, él escribe además de una manera poética y hermosa. Sus obras, por ejemplo, el Da'at Emunot es un diálogo entre el alma y el intelecto. Y lo Sí. escribe, eh, Este es un recurso muy interesante que me gustaría que mucha gente entienda que en esa época la gente escribía a forma de diálogo. Entonces, no es algo extraño y más tomando en cuenta que nos estás diciendo que tenía una educación tan elevada y tan privilegiada en otros idiomas, en drama, en poesía. Entonces, quiero que la gente esté consciente de que el tema del diálogo es un recurso muy utilizado en esa época por algunos escritores, particularmente en Italia. ¿Y cuál es cómo fue que los libros fueron apareciendo? ¿Cuál fue la temática? ¿Cuál fue el desarrollo de su obra? Hoy en día tenemos mucha obra de él, pero ¿cómo fue el desarrollo, la evolución de su obra? mira, yo no te podría decir la evolución de su obra porque mucha parte de su obra, él escribió más de 120 obras. Y como te comenté, él tuvo muchas persecuciones, él tuvo que mudarse a Alemania, él tuvo que mudarse a Ámsterdam para poder escribir. Él lo enjuiciaron, lo hicieron jurar que él que ya no iba a escribir más de estos temas esotéricos. Y mucha de su obra fue quemada, mucha de su obra fue censurada, entonces no podemos saber hasta dónde llegó el Ramjal. Con lo que nosotros tenemos es la información que nosotros podemos utilizar de su obra, pero o sea, nadie te puede decir soy experto en Ramjal. ¿Por qué? Porque sus obras no fueron quemadas, fueron censuradas. Sin Claro. embargo, la obra que de ese tema, que eso es algo que yo quiero hablar, quiero expresarme acá, que eso para mí ha sido una cosa transformadora, es la obra que hablamos, que se llama Mesilat Yesharim. En esta obra está basada en una baraita de Rabbi Pinhas.
en donde habla de los 13 pasos que uno tiene que llegar para poder desarrollar Ruach HaKodesh, o poder desarrollar hasta, dice que hasta puedes revivir muertos. Sí, bueno, quiero nada más traducir que Ruach HaKodesh es inspiración divina y vamos a nada más mencionar que la veraita de Rav Pinhas Ben Yair era el suegro de el Rashbi, para que la gente entienda un poco el concepto. Ok, y platícanos, ¿en qué consiste este libro de Mesilat Yesharim en términos de estos 13 pasos? ¿Qué es y por qué 13 pasos particularmente? Ok, el Ramjal habla sobre una cosa que a mí me gusta, me encanta hablar sobre esto, porque hoy en día el Ramjal habla sobre una cosa que se llama refinamiento espiritual, perfeccionamiento espiritual. Hoy en día vemos que a nadie le interesa ser refinado espiritualmente. La gente está ocupada en ser refinada en su ropa, en su persona, en sus posesiones, en sus trabajos, en su sabiduría. Pero ¿quién está preocupado por refinarse y trabajarse de manera profunda? La verdad es que muy poca gente está comprometida con su desarrollo espiritual. Y lo que el Ramjal te enseña es algo totalmente inspirador y te dice que ningún crecimiento espiritual es natural. No es natural. El crecimiento espiritual es deliberado. El crecimiento espiritual es trabajado. Y para poder llegar a ese crecimiento, hay una serie de pasos que el Ramjal nos recomienda en este libro fantástico y maravilloso. Y nos dice, el Ramjal nos explica en la introducción del libro que él no escribió este libro para decirnos cosas que el mundo no sabe, que él no escribió para darnos nuevas cosas, sino él nos escribe este libro para enseñarse a sí mismo, así dice, para enseñarme a mí mismo cosas que son tan comunes, pero como son tan comunes, las dejamos en el olvido. Claro. Entonces, en vez de estar buscando el crecimiento en mantras, en meditaciones, en hacer otro diplomado, en hacer otro curso, te dice, espera, trabájate a ti mismo, frena tantito y ocúpate de esto. Y él lo que nos dice es que a mí me encantó eso y eso es algo que, una gran enseñanza. Nos tomó casi 6 años leer este libro y Eso la es algo gran que te quiero preguntar, ¿por qué llevo tanto tiempo? Bueno, porque los encuentros fueron, porque estudiar con Rabarié y una serie de mujeres muy interesantes y muy inteligentes y con muchas dudas y muchas cuestiones y con mucho intelecto, era como ver minuciosamente cada palabra, por qué, cosas personales, por qué escribió esto, qué quiere decir esto, vamos a buscar qué dice en el Talmud, qué dice acá, qué dice en la Torá, a qué se refiere el Ramjal. Entonces, nos tomó casi 6 años terminar los 2 volúmenes que están en español y, y ese es el valor, Anel. No estudiar más obras, sino el Claro. Ramjal te dice que el valor de este libro radica en estudiarlo muchas veces. No una, no dos, no 5. Tienes que estudiarlo como una guía de cajón, Una guía de vida. una guía de vida. Y entonces dices, ok, es como, por ejemplo, la gente se dedica, la gente que le gusta hacer ejercicio, dicen, yo, yo quiero correr. Si tú solamente corres y no trabajas tus músculos, si no haces pesas, si no ejercitas la fuerza, puedes acabar perdiendo más músculo y te va a debilitar en tu entrenamiento. Te Entonces, entiendo perfecto. lo que el Ramajal te dice es, está muy bien que estudies todo lo que estudies, pero fíjate que tu desarrollo ético y espiritual y tu perfeccionamiento al final es más importante que todo, porque el Mesilat lo escribió más tardío que todas sus obras, que muchas obras de Kabbalah muy importantes que tiene. Entonces, Claro. la gran pregunta es, Ramjal, ¿por qué después de haber escrito esas obras monumentales de Kabbalah vas a escribir una obra de ética? ¿Qué nos quieres decir con esto? Claro. ¿Por qué no seguiste escribiendo de cosas? Tú tuviste una guía, Eliyahu Naví mismo te estaba enseñando. ¿Qué quieres decir con esto? Entonces, la enseñanza del Ramjal es que nos dice, no nada más estudien lo intelectual, tienen que transformarse a sí mismos.
Y justamente me he dado cuenta que mucho en este camino espiritual, Anet, tú lo sabes, te encuentras con grandes maestros, con grandes intelectuales, con grandes guías que también tienen grandes egos y que su Claro, desarrollo espiritual es nulo. Te enseñan mucha Kabbalah, te enseñan mucho intelecto, pero no se han trabajado a sí mismos. Y el Ramjal lo que te dice es que este trabajo es un trabajo artesanal de tu alma. Es un trabajo poco a poco. minucioso. Sí, es un trabajo minucioso. Y, y la verdad es que vemos poca gente que se trabaja a sí mismo digamos, con este freno, con esta meditación, con este fervor. Claro, No hay muchos fervores de refinamientos espirituales. No hay estoy mucha gente. completamente de acuerdo. Y ahora cuando tú ves estos 13 pasos, que si quieres nos puedes mencionar nada más para que la gente sepa de qué se tratan. Cuando tú ves estos 13 pasos, ¿lo ves que es algo que una persona realmente puede hacer o es como una tirada realmente imposible? No, Porque yo sí. ya leí el libro y estoy maravillada del libro, estoy de acuerdo que es un refinamiento impresionante, pero propone un refinamiento tan minucioso que lo vuelve como un poco difícil de asimilar. ¿Cómo lo ves tú? Mira, bueno, en primero son 10 pasos, no son 13, Ok, lo cual no es una coincidencia. Son 26 capítulos y son 10 pasos. Si quieres te puedo... obviamente. ¿eh? Obviamente son 10 como la Sefirot, 26 como el Shem Hashem. Exacto. ¿Y a dónde salió lo de 13? Porque yo repetí lo de 13 porque tú lo mencionaste, No, son 10. A ¿no? lo mejor Ok, se ok. me patinó, pero a lo mejor no, porque tal vez se nos fue con el tema del Tomer de Borá, donde sí son las... Exacto. Yo por eso dije, ya te iba a hacer una pregunta, que si tiene una relación con el primer capítulo de Tomer Dvorah, que son las 13 Midot Rahamim. no. Pero bueno, perfecto. Estos 10 pasos, ¿los ves que una persona que sí quiere hacerlo, es factible hacerlo o requieres de una disciplina, de una mente, de una determinación, de un trabajo realmente angelical? Mira, este libro es el libro de ética más estudiado en el judaísmo. En todas las yeshivot, en todas las escuelas de estudio de Torah, el Mesilat Yesharim es un must. No hay que no se estudie. Claro, Entonces, los primeros capítulos hasta, digamos, el Hasidut, hasta ahí, todos pueden llegar. Todos pueden llegar. Después de sí, Hatsidut, ya es solo para algunos, solo para pocos, y está bien, no todo el mundo tiene que llegar a tener Ruach HaKodesh ni inspiración divina, ni todo el mundo tiene que llegar a tener profecía, sino que solamente unos pocos son los que van a ser merecedores de tener eso. Y además, el Ramjal nos dice que eso ya se da por regalo. O sea, tú puedes hacer, pero que Dios te lo dé, o sea, el tener el Ruach HaKodesh ya es un regalo divino. No es algo que es solamente de tus propios méritos. claro, Entonces, esa parte al final del libro, en donde la transformación ya es a niveles que puedes llegar a tener profecía, es para pocos. Sin embargo, los primeros pasos, por supuesto que son para todos. Es un trabajo, como dices, minucioso. El Ramjat te enseña cómo adquirir estas midot, estas cualidades, cómo prevenir que no las pierdas ya que las has adquirido. claro. Ahora te quiero preguntar algo. Ya que estamos hablando de un libro de ética, es un libro de ética y ¿qué tan diferente es, en tu opinión, con un libro como Tomer Dvorah, que también es un libro de ética y Kabbalah? ¿Tú los consideras que son libros que se parecen, que te llevan a cosas similares, la estructura es similar? ¿Cómo lo ves? No, mira, yo veo diferente. Obviamente, el Ramjal en esta época no podía hablar de Kabbalah. Estos 10 Claro, pasos son equivalentes a la Sefirot. seguro, No lo dice en el libro, nunca lo dice, pero son equivalentes al ascenso de el trabajo espiritual en la Sefirot.
seguro. Va a tener lo único que es esto, es que es una guía completa de trabajo. A diferencia del Tomer de Borá, que te habla sobre las sefirot, sobre las midot, perdón, de las 13 midot, es diferente. Aquí son otro tipo de midot, habla sobre un trabajo en ascenso, cómo te puedes ir cuidando de ciertas cosas, alejando, cómo puedes desarrollar tu espiritualidad a tal punto de tener una conexión, digamos, súper elevada, una conciencia súper elevada, que de verdad que a mí no me lo dio el estudio puro digamos, de la pura Kabbalah. Claro, no es nada más lo que aprendes y la cantidad de cosas que sabes, ni la academia, ni la información hiperbólica, sino es un trabajo personal. Realmente es lo que se llama, pues, trabajar en nuestra vasija, trabajar en nuestra capacidad de recibir y de revelar luz. ¿Estamos de acuerdo? Exacto, es que sabes que si no hay un desarrollo de un perfeccionamiento ético, si lo único que queremos es coleccionar más sabiduría, lo que vamos a hacer es como coleccionar trofeos que compramos en un mercado de antigüedades. No va a ser, o sea, es entender que la competencia y los trofeos son con nosotros mismos. Supuesto. Lo que tú estás diciendo es que como deberíamos de entender siempre la Torá, es que la Torá es la Torá viva, es la Torá que te hace un cambio y que te hace una mejor persona. Una Torah Exacto. que te lleva a un nivel más alto de empatía, de conocimiento, de perfeccionamiento. Y esa es la Torah que verdaderamente queda, es la Torah que verdaderamente transforma. Y tú me dices sobre otros libros que has tenido la oportunidad de leer y cómo se comparan estos libros con el Mesirat Yesharim. Platíganos un poco sobre este espectro maravilloso del Ramjal para que la gente se empiece a enamorar de él. Mira, tienes muchos libros, por ejemplo, que estamos leyendo, ¿no? Hemos estudiado el Klafit Hei Chochma, en donde Sí. explica muchas cosas del Arizal, explica cosas del Etz Haim, que no es lo mismo que el Mesilat Yesharim, que te habla de un desarrollo personal, está hablando de cosas mucho más elevadas, en donde te habla de Partsufim, de las conexiones, son cosas de otra naturaleza. El Derech Ahora, Hashem. una pregunta. Este Sí. libro del Kalachbit Heifetz, para que la audiencia sepa, son las 138 puertas del entendimiento. Eh, la pregunta es, ¿fue escrito antes o fue escrito después? ¿Fue escrito en Italia? ¿Fue escrito en Holanda? ¿Qué pasó de ese libro con respecto históricamente al Mesilat Yesharim? No recuerdo el orden de tiempos de cada una de las obras, porque tiene muchísimas. Está Claro. Derech Hokmah, Derech Hashem, tiene muchísimas obras. No sé exactamente cuál fue el tiempo que él escribió esta obra, pero difieren una de las otras totalmente, porque unos hablan de temas filosóficos, otros hablan sobre temas mucho más, digamos, que le conciernen a la humanidad. Ocupa el temas del Rambam en Derech Hashem y lo explica a manera muy profunda y muy, digamos que desarrolla muchos temas. Entonces, la verdad que el espectro de las obras del Ramjal es impresionante. O sea, si ustedes no han visto y no han trabajado y no han leído, les recomiendo que empiecen con Mesilat Yesharim, que empiecen y lo tengan mantenido para siempre. Y después pueden ir con Derech Hashem, que es un libro fácil de fácil lectura. Después pueden ir con Da'at Tebunot, que es un libro un poco más elevado, ya es para gente más versada en Kabbalah. Y, y así, bueno, ir descubriendo. Eventualmente llegar al Calaj. Pero fíjate que algo que me sucedió, que varios años yo, cuando estuve en una yeshiva, precisamente vi que la gente estudiaba Mesilat Yesharim, particularmente en el mes de Lul, que es el mes donde la gente pues se está preparando para Rosh Hashanah, para un nuevo año. Y bueno, lo que me di cuenta es que la gente lo empezaba con mucho fervor, pero obviamente pues se quedaban muy cortos porque en un mes pues lo puedes leer, pero no lo puedes estudiar a profundidad. Entonces sentía como que la gente siempre se quedaba en la segunda, tercera mitad y no avanzaba más adelante. ¿Tú
honestamente, si a una persona le dirías, léelo y haz un programa personalizado para ti para trabajar sobre estas midot, ¿cuánto tiempo crees que una persona le debería de dedicar? Obviamente no los 6 años de Rabarié, a leer este libro y crearlo como una guía personal para la transformación. Me encanta la pregunta que me haces porque realmente es muy difícil contestar y decir en cuánto tiempo te puedes transformar a ti mismo. Es un camino, o sea, es de verdad, te llegan como dos sentimientos, uno de esperanza y el otro de desesperanza. ¿Por qué dos sentimientos? Uno de esperanza porque quieres crecer y te quieres transformar y el otro no es una desesperanza, sino a veces como una que dices, ¿hasta cuánto más me puedo trabajar? ¿Cuánto más me puedo transformar? ¿Cuánto más puedo crecer? ¿Cuánto tiempo puedo leer este libro? El chiste no es leer el libro, el chiste es leerlo, repetirlo, estudiarlo y Y aplicarlo. dedicarle. Si quieres estudiarlo, o sea, no te va a tomar mucho, el libro no es muy difícil, no es muy complejo. Puedes estudiarlo 20 minutos, 10 minutos diario, pero va a ser un plan de acción. Claro, Decir, me voy a fijar hoy en esto y esto, o solamente una cosa. ¿Y a cuándo terminar el libro? No hay, porque uno puede llegar a más niveles y más niveles hasta poder llegar a recibir profecía. Entonces, la gente que ya tuvo ese mérito o ha tenido, lo tiene que seguir sosteniendo ese nivel. No es de claro, que ya llegaron y se regresan al paso uno. Es un nivel sostenido. Entonces, exacto, tú solo vas a decir cuál es el camino que tú te quieres marcar. Es un camino hacia el infinito. Y Dios nos dice, o sea, en el Ramjal siempre remarca que el trabajo personal es un trabajo de perfeccionamiento. Sí podemos perfeccionarnos y tenemos que seguir ese camino y nada más nosotros sabemos hasta dónde queremos llegar. Y sabes algo que es algo muy importante, Anet, que no quiero dejar de decir, que la pregunta que siempre nos debemos de hacer no es cuánta Kabbalah sé o cuánta Torah sé, sino cuánta Kabbalah soy o cuánta Torah soy. claro. Estoy completamente de acuerdo contigo, porque en el proceso de perfeccionamiento es el proceso mediante el cual nos acercamos a Dios. Finalmente, en el libro de Tomer Gorá, en toda la obra de Rav Israel Salanter, que es una persona que trata mucho todo el movimiento de ética y transformarte, pues vemos que realmente nos vamos acercando a Dios, no es por otro motivo, sino es por lo que es la emulación divina. Por lo tanto, cada vez que trabajamos en nuestro perfeccionamiento, pues nos acercamos un poquito más a Dios. Entonces es un trabajo eterno. Quiere decir, no es que la persona ya terminó de estudiarlo y ya terminó su proceso, sino que, bueno, obviamente es un libro de vida, es un libro de vida y precioso. Y cuéntanos un poquito más también de su vida, porque realmente a mí lo que me da mucha tristeza es saber que en en Padua, donde él vivía, pues desgraciadamente, él venía de una familia muy rica, muy acomodada, y se tuvo que ir de ahí. Le hicieron más que el bullying, le hicieron algo bastante terrible. Y en Holanda, que eran un poco más abiertos, siempre los holandeses, los de Ámsterdam han sido más abiertos, le dieron un buen lugar. ¿Por qué si estaba bien en Holanda y estaba pudiendo escribir y tenía trabajo, estaba aceptado? ¿Por qué no se quedó en Holanda y cuál fue su deseo de ir a la tierra de Israel? Él hace su alía a Israel después de su tiempo que estuvo en Holanda, en donde él tuvo un tiempo para estar digamos, en relativa calma, después de haber vivido todas las persecuciones, juicios, ataques, sanciones y todo lo que él vivió. Él se va a Israel, se va a la tierra de Israel para poder desarrollar plenamente todas sus capacidades espirituales y para formar nuevos discípulos. Y en Tiberias fue donde fijó su lugar de residencia y luego, después de unos años, después de 3 años de hacer su aliyá, él se va a Aco
Y en 1947 él fallece, ahí él y toda su familia, por una peste que se extendió y fallece a los 39, 40 años. En 1747. Sí, en 1747. Entonces, ¿Y solamente alguien vivió de su familia? ¿Alguien nadie, sobrevivió? no, Nadie. nadie. Él solamente estuvo 4 años ahí en la tierra de Israel. Y la verdad que no, ahí fue donde, o sea, pudo hacer ciertos discípulos, pudo enseñar, pero mucho de su enseñanza no, como mencioné antes, no la tenemos, hay cosas que están ocultas también, he sabido que hay cosas que están ocultas, Claro. gran Y parte de su pues, obra. es importante que la gente sepa que está enterrado en Tiberias. Precisamente está Exacto, enterrado junto a Rabbi Akiva. exacto. Así es. Bueno, ¿y a qué edad murió? ¿Qué edad tenía cuando murió? 39, 40 años. Qué horror. Imagínate todo lo que hubiera hecho si nos hubiera dado Dios la oportunidad de tenerlo más tiempo. La verdad es que los gigantes como el Ramjal nos ponen un poco en perspectiva y decimos, ¿en dónde estamos nosotros? Claro. Estoy completamente de acuerdo contigo. Es realmente de mi biblioteca, de mis rabinos, obviamente son como compatibilidades del alma, y además algo muy interesante que quiero que la gente sepa, es que yo originalmente cuando tenía el libro de Mesilat Yesharim, todavía no había una buena traducción no se diga al español, tampoco la tenía en ese momento al inglés, porque fue hace muchos años. Y lo leí en hebreo, que obviamente yo tengo un buen hebreo, pero no un hebreo para entender un texto filosófico tan complicado. Y me impresionó el hebreo perfecto con el que se expresa. Quiere decir, no es un hebreo complicado, no es un hebreo inaccesible, sino fuera como si una persona que hoy en día lo hubiera escrito con una claridad, con una apertura, con una frescura, que es algo que es muy difícil encontrar en una persona que vivió pues en ese siglo. Entonces, esto Además, es un perdón, tema perdón. importante. No, no, dime. No, además que como dice, su manera de escribir es súper accesible y hacer cosas tan difíciles y tan elevadas, hacerlas para un público que pueda entenderlo, es algo excepcional. Porque tú abres el Etz Haim y es algo muy difícil de entender. Por supuesto, por supuesto. Y si tú tuvieras que dar un curso, tuvieras que dar una clase de Mesilat Yesharim, ¿cómo la estructurarías? Bueno, primero, obviamente, 100% quisiera, uno, lo que quisiera hacer sería transmitir el amor por el Ramjal. ¿Por qué? Porque cuando uno se conecta con un sabio, yo siento que estás compartiendo ciertas energías con ese sabio. Aunque ese sabio ya no está aquí, sus enseñanzas están aquí y te conectas con su energía y con su alma. O sea, vuelve a vivir sus enseñanzas de una manera impresionante. Entonces, quisiera poder transmitir, uno, la grandeza, como tú dices, de su manera de escribir, de su dedicación, de su humildad, porque a mí me parece sumamente humilde escribir un libro como Mesilat Yesharim después de haber escrito un Zohar. Claro, Me claro, parece, o sea, como me gustaría trabajar en las midot que él no habla en el libro, porque son midot que él lo demuestra con su acto de escribirme. Me gustaría escribir, como transmitir estas midot para la gente, para que puedan entender, hacer un curso práctico en donde podamos hacer ejemplos prácticos de cómo conseguir ciertas cualidades, ciertas midot que él nos dice, como, por ejemplo, una de las midot que él habla es que a mí me encanta, la limpieza espiritual. sí. La, Nekiut, la Nekiut, exacto. La Nekiut. Por ejemplo, haríamos ciertos ejercicios en donde nos puede ayudar a elevar la conciencia. Explicaríamos
por supuesto, de qué se trata la NQT, cómo lograr la NQT, cómo lograr no perder, elementos que te llevan a conseguir la NQT, y haríamos un curso totalmente práctico para trabajarnos a nosotros mismos con este libro. Y entonces, si hoy queremos cuidar una amidad NQT, o sea, una cualidad NQT, esto práctico que haríamos, tú podrías utilizarlo con cualquier otra cosa en tu vida que tú lo puedas trabajar con los pasos que el Ramjal te dice, que el Ramjal nos indica. Increíble. Y dime una cosa, en la traducción que hizo Rabarié, y él hace comentarios, ¿tiene dentro de sus comentarios, propone algún tipo de ejercicio o algún tipo de práctica un poco más moderna para que podamos, las personas que no están 100% empapadas con la filosofía del Ramjal, que puedan trabajar? ¿No lo tiene? No, Rabarié hace la traducción, que es fantástica, porque algo que ellos dos tienen en común es que son sumamente precisos. Sumamente precisos. Creo que fue el Gaón de Vilna que dijo que el Mesilat Yesharim no tiene una sola palabra de más. Así es, así lo dijo el Gaón de Vilna. Dijo, yo esas dos citas las conozco porque siempre mi esposo me las repite. Sí, Que iría caminando a verlo y que no tiene una letra de más. exacto. Entonces, si era sumamente preciso en Ramjal, y una de las características que tiene Rabarié es su precisión, no, es una persona sumamente dedicada, es una persona sumamente seria, y no hay ni una persona mejor para haber hecho este trabajo que Rabarié. O sea, no existe, no Ahora, existe. yo te tengo una idea, a lo mejor la tomas, a lo mejor no la tomas. Cuando tuvimos la oportunidad de estudiar el libro de Tomer Dvorá, con muchas clases, yo tenía muchas diferentes traducciones en inglés y tenía la de Rabarié y tenía unas más modernas, porque es un libro que lleva circulando por mucho tiempo y es un libro inusualmente muy corto, muy bueno y muy exacto para también hacer una transformación espiritual. Y me topé con un autor, es un autor que hace poco vino a México, que se apellida Abramson, y él hizo, no de todo el libro de Tomer Dvorá, sino del primer Perek, porque el libro de Tomer Dvorá tiene dos prakim. El primer Perek habla de las 13 midot Rahamim, de las 13 cualidades de misericordia divina. Él hizo un análisis moderno de cómo podemos nosotros trabajarlas con casos prácticos. Entonces, realmente fue muy interesante porque llevó algo que es completamente complejo y que tiene muchos detalles y muchas precisiones. Y a lo mejor no es la obra más espectacular del mundo, pero para aquel que quiere empezar con este modelo de transformación interna profunda, podría servir. Entonces yo te voy a dar la idea, conozcas un poco este libro, porque a lo mejor tú puedes escribir un comentario moderno, importante, donde puedas plasmar cómo trabajar estos elementos y eventualmente llevar a la gente, facilitarles a la gente un poco todo este concepto de el trabajo espiritual, que es un trabajo bellísimo, complejo y eterno. Así que bueno, eso me encantaría que lo hicieras. Creo que eres la persona correcta y quiero impulsarte para que lo hagas. Muchas gracias. Siempre, Anet, tú impulsándome, apoyándome, y de verdad, Así es, así es. Es increíble cómo has increíblemente logrado cosas tan fantásticas en todos estos años que te llevo conociendo. Siempre me impresionas, siempre me tienes maravillada de tu amplitud, de tus energías. Además, Linda es una persona muy dedicada a su familia, a su marido, al negocio, como que tiene una vida muy completa y es sorprendente que con todas las ocupaciones que tiene también el tiempo de dedicarse tanto tiempo a estudiar, a transformarse y a hacer cursos y a hacer todo tipo de presentaciones para alumnos. Así que bueno, era para mí muy importante tener esta entrevista
quería que la gente conociera al Ramjal. Y creo que tú eres una persona que lo amas tanto que nos dejaste con un panorama bellísimo. Seguro que después de esta clase, que la voy a subir a las redes sociales, pues la gente va a tener curiosidad, van a empezar a buscar a este gigante que nos dejó una obra preciosa. Así que bueno, en el futuro, que tengamos muchos años de vida, me fascinaría dar junto contigo una pequeña plática y si no un curso completo del Kalach Pei Jochma, de los 138 puertas del entendimiento, que sería como un sueño que, aunque sea en petit comité, a un grupo muy selecto, lo podamos hacer juntas. Me encanta. De verdad, Anet, te lo dije en privado y te lo quiero decir en público porque estoy segura que la gente que nos está viendo va a estar al 100% de acuerdo conmigo. Te honro, honro tu vida, honro tu trabajo, honro tu que seas coherente, honro tu coherencia, honro, te admiro en todos los niveles como doctora, como mamá, como esposa, hasta recetas me has dado. Sé que también es fantástica cocinera. O sea, de verdad, Eshet Hail, una Qué mujer linda. completa, una mujer completa. Te honro, te admiro, te quiero y te agradezco en el alma este espacio. Ojalá, de verdad quiero que la gente llegue a este nivel de poder entender que lo más importante es transformarnos a nosotros mismos. Incluso, te quiero decir algo que, o sea, como es algo muy importante. ¿Sabes que incluso el estudio de Torah puede ser un motivo de Yetzer Hara? Estoy completamente de acuerdo. Por eso es interesante que dice, Bezota Torah Asher Sam Moshe. Dice, esta es la Torah que te Sam Moshe. Y dicen los comentaristas, Sam es como una pócima, que puede ser un Samahaim, puede ser una pócima para la vida, puede ser un Samamavet, puede ser una pócima para la muerte. La realidad es que estoy completamente de acuerdo contigo y siempre hemos coincidido que para poder contener la luz de la Torah, tenemos que crear estas estructuras de transformación, de acciones, de mitzvot. Por algo, cuando recibieron los Yehudim la Torah, dijeron, Naase benishma. Primero viene la acción y después viene todo lo que va dentro de esa acción. Y eso es algo que siempre hemos estado de acuerdo. Me acuerdo que la primera vez que te conocí, ya tuvimos este tipo de conversación en donde estuvimos completamente de acuerdo de la importancia, no de amasar conocimiento, sino la importancia de transformarte para que este conocimiento te haga la mejor versión tuya que puede haber y que puede elevarse en esta realidad. Así que bueno, es algo Fíjate que que en la Mishnah, compartimos. en la Mishnah, perdón, dice que en la Mishnah dice que aquel que su intelecto precede a su irat shamaim, que es a su temor al cielo, o a su acción privada que tiene con, pues solo Hashem ve, su sabiduría no permanece. Entonces, o sea, en la Mishnah lo dice. Claro, estoy completamente de acuerdo. Tenemos que crear esta preciosa vasija para contener esta preciosa luz. Y tenemos que trabajar arduamente para crearla. Pues Linda, es un más que placer haber tenido la oportunidad de platicar contigo, de verte y de compartir a nuestro amado auditorio la obra de un gigante del pensamiento judío. Espero que la gente se enamore de él como estamos nosotros enamorados y que emprendan un estudio profundo de este gigante. Estoy de acuerdo contigo, Anet, querida Anet. Y bueno, pues muchas gracias a todos por vernos, por escucharnos y por dejarnos entrar a sus corazones. Qué linda y muchísimas gracias. Me Gracias. despido. Buenas noches. Gracias por tu tiempo, Linda. Muchas gracias, Anet. Que estés muy bien.